El mayor autoengaño del inversor no es intentar predecir el futuro, sino creerse a salvo de él. He pasado más de 50 años en los mercados, gestionando miles de millones de dólares a través de burbujas, colapsos y recuperaciones. He visto a genios financieros quebrar y a gente corriente construir fortunas duraderas. Y después de todo este tiempo, lo que separa a los que sobreviven de los que son aniquilados por la realidad se reduce a un único y doloroso malentendido. La mayoría de la gente cimiente su futuro sobre un único pilar económico, confundiendo la bonanza del presente con una certeza inquebrantable. Piensan que la seguridad es un trabajo estable, una casa en propiedad y quizás algunas acciones de la empresa del momento. La realidad es que esa es una de las configuraciones más frágiles que existen. Es una apuesta total, sin ser conscientes de que están apostando. En 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse con la precisión de un reloj suizo. En el año 2000, vi a ingenieros brillantes que ganaban sueldos astronómicos poner todo su patrimonio en acciones tecnológicas. Se sentían invencibles. Un año después, estaban en la ruina. En 2008, vi a banqueros y promotores inmobiliarios, el epítome del éxito, perderlo todo de la noche a la mañana. Su pilar, el sector inmobiliario y financiero, se desmoronó. ¿El error fue intentar predecir el futuro? No. El error fue creer que el futuro sería igual que el presente. El problema no es la ambición, es la arrogancia de pensar que tu situación actual es permanente. La economía funciona como una máquina. No es misteriosa, opera según relaciones de causa y efecto. Está impulsada por ciclos, principalmente el ciclo de la deuda a corto plazo y el ciclo de la deuda a largo plazo. Estos ciclos funcionan como engranajes que mueven la historia. La mayoría de la gente vive su vida sin prestar atención a la máquina, sin entender en qué punto del ciclo nos encontramos. Simplemente asumen que la máquina siempre funcionará a su favor. Esto nos lleva a una verdad fundamental. La mayoría piensa que el objetivo es ganar mucho dinero. La realidad es que el primer objetivo es sobrevivir. No puedes ganar si no estás en el juego. Y para permanecer en el juego, no necesitas una bola de cristal. Necesitas construir un arca. Un arca financiera capaz de capear cualquier temporal, sin importar de dónde sople el viento. La gente me pregunta constantemente, Ray, ¿qué va a hacer el mercado? ¿Debería comprar oro? ¿Es momento de vender acciones? Y mi respuesta les decepciona. No lo sé. Y tú tampoco. Nadie lo sabe. Intentar predecir el futuro con certeza es un juego de tontos. Lo que sí sé es cómo funciona la máquina. Sé qué activos se comportan bien cuando la economía crece y la inflación es baja. Sé cuáles protegen cuando el crecimiento se desploma. Y sé cuáles son indispensables cuando la inflación se dispara. La clave no es predecir cuál de estos escenarios ocurrirá, sino aceptar que no sabes cuál ocurrirá, y construir una cartera que se comporte razonablemente bien en todos ellos. No se trata de ser el más listo, se trata de ser el más humilde. Es reconocer que el futuro es radicalmente incierto, y prepararse en consecuencia. Puedes tener la euforia de una cartera concentrada que se multiplica por 10 en un año, o puedes tener la tranquilidad de un patrimonio que sobrevive a cualquier década. Pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. Tarde o temprano, la realidad presenta su factura. Lo que quiero compartir contigo no es una fórmula mágica para hacerte rico rápidamente. Es un conjunto de principios atemporales para construir resiliencia, para transformar tu enfoque de la fragilidad a la antifragilidad, para que dejes de ser una víctima de los ciclos económicos y te conviertas en alguien que los entiende y los navega con sabiduría. Porque lo que he aprendido gestionando capital a través de las peores crisis es que la mayor destrucción de patrimonio no proviene de errores técnicos, sino de la ruina emocional que causa la falta de preparación. Para construir esa arca, primero debemos entender la naturaleza de la tormenta. Y la tormenta no es un evento único y aleatorio, es un patrón recurrente, un ciclo. La economía no se mueve en línea recta hacia arriba, se mueve en ciclos que se superponen unos a otros, como las olas en el océano. El más importante de estos ciclos, el que causa las mayores disrupciones, es el ciclo de la deuda a largo plazo. Dura entre 50 y 75 años y ha ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia, en todas las culturas y países. Funciona así. En las buenas épocas, el crédito es barato y abundante. La gente y las empresas se endeudan para invertir y consumir. Esto impulsa los precios de los activos, como las acciones y los inmuebles, creando una sensación de prosperidad. La gente se siente rica, gasta más, y el ciclo se refuerza. La mayoría piensa que esta bonanza es el resultado de su propia inteligencia o del ingenio de su país. La realidad es que en gran medida es simplemente una fase del ciclo de la deuda. Vi esto de primera mano en los años previos a 2008.
En España se hablaba del milagro económico. La gente compraba pisos sobre plano, los vendía antes de que estuvieran construidos y obtenía enormes beneficios. El crédito fluía como el agua. Parecía que la fiesta nunca terminaría. Pero la deuda no puede crecer más rápido que los ingresos para siempre. Llega un punto en que el coste de servir esa deuda se vuelve demasiado pesado. La máquina empieza a chirriar. Un pequeño evento, una subida de tipos de interés o una quiebra inesperada puede hacer que todo el sistema se detenga. El crédito se contrae. Los que estaban muy endeudados se ven obligados a vender activos para pagar sus deudas. La venta masiva hace que los precios de los activos se desplomen. La riqueza que parecía tan real se evapora. Esto es exactamente lo que ocurrió. El pilar del ladrillo, sobre el que tantos habían construido su seguridad, se convirtió en una losa de hormigón que los arrastró al fondo. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es entender este mecanismo. No se trata de adivinar el día exacto en que el ciclo cambiará. Se trata de reconocer que los árboles no crecen hasta el cielo y que ninguna tendencia dura para siempre. La verdadera diversificación, la que te protege, no consiste en tener acciones de Telefónica y del Banco Santander. Eso es como tener 2 asientos en el mismo avión. Si el avión se estrella, tener 2 asientos no te sirve de nada. La verdadera diversificación es tener activos que se comporten de manera diferente en distintos entornos económicos. Es tener un avión, pero también un submarino y un refugio de montaña. La mayoría de la gente no hace esto porque es contraintuitivo. En una fase de auge, los activos que protegen, como los bonos del Estado o el oro, parecen aburridos y de bajo rendimiento. Vender parte de tus acciones en auge para comprar algo que apenas se mueve se siente como un error. Pero no es un error, es disciplina. Es la prima de un seguro que pagas para garantizar que seguirás en el juego cuando la tormenta inevitablemente llegue. El principio fundamental para construir esta arca se puede resumir en una idea que llamo el santo grial de la inversión. Me costó años de estudio y un error casi catastrófico a principios de los 80 entenderlo. Descubrí que con una cartera de unos 15 activos no correlacionados entre sí, podía reducir el riesgo de mi cartera en un 80% sin reducir mis rendimientos esperados. Esto fue un descubrimiento monumental. Es la cosa más cercana a un almuerzo gratis que encontrarás en los mercados. La mayoría piensa que para obtener mayores rendimientos debes asumir mayores riesgos. La realidad es que puedes aumentar tus rendimientos por unidad de riesgo de forma espectacular a través de una diversificación inteligente. La clave está en la palabra no correlacionados. Significa que los activos no se mueven al unísono. Cuando uno sube, el otro puede bajar o mantenerse estable. Piensa en la economía como si tuviera 4 estaciones, igual que el clima. A veces el crecimiento económico es más alto de lo esperado. A veces es más bajo. A veces la inflación es más alta de lo esperado. Y a veces es más baja. Cada uno de estos 4 climas económicos beneficia a una clase de activos y perjudica a otras. En un entorno de crecimiento creciente e inflación controlada, las acciones y los bonos corporativos prosperan. En un entorno de crecimiento decreciente, una recesión, los bonos del Estado de alta calidad son los reyes, porque los bancos centrales bajan los tipos de interés para estimular la economía. Cuando la inflación se dispara, como vimos recientemente, el efectivo y los bonos tradicionales pierden valor cada día. En ese clima, el oro y las materias primas tienden a funcionar bien. Y en un entorno de inflación a la baja, la desinflación, tanto las acciones como los bonos pueden tener un buen rendimiento. El problema es que no sabes qué estación vendrá después. Por eso intentar predecir y posicionar tu cartera para una sola estación es una locura. El arca, lo que yo llamo la cartera all weather o para todo tipo de clima, está diseñada para tener un equilibrio. Consiste en asignar tu capital de manera equitativa entre estas 4 posibles estaciones económicas. Una versión simplificada de esta estrategia, que cualquiera puede implementar, sería algo así. Un 30% en acciones globales, para capturar el crecimiento. Un 55% en bonos del Estado, divididos entre el largo plazo, 40%, y medio plazo, 15%, para protegerte en las recesiones. Y un 15% en activos duros, como el oro, 7,5%, y una cesta diversificada de materias primas, 7,5%, para protegerte de la inflación. Ahora sé lo que algunos están pensando. Ray, esta cartera parece aburrida. No voy a duplicar mi dinero en un año con esto. Y tienen razón. No se trata de conseguir un rendimiento explosivo, se trata de lograr un rendimiento suave y constante a lo largo del tiempo, sin los vaivenes devastadores que aniquilan a la mayoría de los inversores. Puedes tener la emoción de la ruleta rusa o la seguridad de un búnker, pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. En el colapso del 2008, una cartera 100% de acciones perdió más del 50% de su valor. La cartera All Weather tuvo una caída mínima y se recuperó mucho más rápido. ¿Qué prefieres? ¿La euforia de un año seguida de una década de recuperación o un progreso constante que te permita dormir tranquilo por la noche? Una vez que tienes la arquitectura del arca, la estructura de tu cartera, te enfrentas al mayor obstáculo de todos, tú mismo.
He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que el sistema más perfecto puede ser destruido por un solo error emocional. La mayor destrucción de patrimonio no proviene de malos análisis, sino de la psicología humana. Piense en su cerebro como una máquina. Es una máquina asombrosa, pero no fue diseñada para el entorno de los mercados financieros del siglo XXI. Fue diseñada durante millones de años para la supervivencia en la sabana africana. Está programada con dos instintos primarios que son veneno para un inversor: la codicia y el miedo. La codicia se activa durante las burbujas. Ves a tus amigos, a tus vecinos, ganando dinero fácil con las últimas acciones de moda o una nueva criptomoneda. Tu cerebro te grita que te estás quedando atrás. Este es el miedo a perderse algo, el FOMO. Te empuja a comprar activos a precios absurdamente altos, justo en el pico del ciclo. Lo vi en 1999 con las .com. Gente que nunca había invertido en su vida hipotecaba su casa para comprar acciones de empresas sin beneficios, simplemente porque la acción subía cada día. Un año después, lo habían perdido todo. El miedo es la otra cara de la moneda. Se activa durante los pánicos. Cuando los mercados caen un 20% o un 30%, tu instinto de supervivencia te dice que huyas. Vende todo antes de que llegue a cero. El dolor de ver tu patrimonio disminuir es visceral. Te empuja a vender en el peor momento posible, en el punto de máximo pesimismo, convirtiendo una pérdida temporal de papel en una pérdida real y permanente. Lo vimos en marzo de 2020, al inicio de la pandemia. Los mercados se desplomaron. Millones de personas vendieron presas del pánico, justo antes de una de las recuperaciones más rápidas de la historia. No es sobre ser inteligente, es sobre ser disciplinado. La solución a este problema de diseño de nuestro cerebro no es intentar ser más fuerte o más valiente, es aceptar nuestra propia falibilidad y construir un sistema que nos proteja de nosotros mismos. Aquí es donde los principios son cruciales. Un principio es una regla preestablecida que sigues, pase lo que pase, especialmente cuando tus emociones te gritan que hagas lo contrario. Por ejemplo, un principio podría ser: rebalancearé mi cartera una vez al año, el 1 de enero. Venderé una parte de los activos que han subido mucho y compraré más de los que han bajado, para volver a mi asignación original. Este simple acto te obliga a hacer lo contrario de lo que dicta tu instinto: vender caro y comprar barato. Un sistema te libera de la tiranía de las decisiones diarias, te impide reaccionar a los titulares alarmistas o a los rumores del mercado. La mayoría cree que el éxito inversor depende de tomar grandes y audaces decisiones. La realidad es que depende de evitar errores estúpidos y catastróficos. Y la mejor manera de evitar esos errores es tener un plan sólido y ceñirse a él con una disciplina de hierro, dejando que la máquina de tu cartera haga su trabajo a través de las estaciones, mientras tú te centras en vivir tu vida. Hablemos de la construcción. La teoría es elegante, pero inútil sin una aplicación práctica. Construir tu arca financiera no requiere un doctorado en finanzas, requiere un plano claro y la disciplina para seguirlo. El plano que he desarrollado y utilizado durante décadas en Bridgewater se llama la cartera All Weather, o para todo tipo de clima. La idea es simple pero radicalmente diferente a cómo invierte el 99% de la gente. La mayoría piensa que diversificar es tener muchas acciones diferentes. La realidad es que la verdadera diversificación consiste en equilibrar los riesgos de los diferentes entornos económicos. Como mencioné, hay 4 estaciones económicas que pueden sorprendernos: un crecimiento mayor al esperado, un crecimiento menor al esperado, una inflación mayor a la esperada y una inflación menor a la esperada. Tu arca debe tener componentes que funcionen bien en cada una de estas estaciones. Piense en su cartera no como una colección de activos, sino como un sistema equilibrado de motores. Cada motor está diseñado para funcionar en un clima diferente. Cuando el motor del crecimiento, acciones, falla en una recesión, el motor de la desaceleración, bonos del Estado a largo plazo, se enciende y mantiene la nave estable. Cuando el motor de la inflación, oro y materias primas, se activa, protege el poder adquisitivo que los otros motores podrían estar perdiendo. ¿Cómo se traduce esto en números concretos? Una implementación simplificada, accesible para cualquier inversor, se vería así: un 30% en una cesta de acciones globales, no solo de tu país, sino del mundo entero. Esto te da exposición al ingenio y la productividad humana a nivel global. Luego, una porción mucho más grande de lo que la mayoría recomendaría, un 55% en bonos del Estado, pero no cualquier bono, un 40% en bonos del Estado a muy largo plazo, 20-25 años, y un 15% en bonos a medio plazo, 7-10 años. ¿Por qué tantos bonos? Porque son el contrapeso más poderoso a las caídas de las acciones durante las crisis de crecimiento. Cuando el pánico se apodera del mercado y la economía se contrae, los bancos centrales bajan los tipos de interés, lo que hace que el valor de estos bonos de alta calidad se dispare. Son tu verdadero seguro contra la deflación y la recesión. Finalmente, un 15% para combatir la estación de la inflación. Esto se divide en 7.5% en oro y un 7.5% en una cesta diversificada de materias primas. Estos activos tienden a mantener su valor o incluso a apreciarse cuando el valor del dinero se erosiona por la subida de precios. Ahora miremos la historia. En el año 2000, la burbuja tecnológica estalló. El Nasdaq cayó casi un 80% en los siguientes 2 años. Alguien con todo su dinero en tecnología fue aniquilado. La cartera All Weather, con su gran asignación a bonos,
navegó esa tormenta con pérdidas mínimas. Vayamos a 2008, la gran crisis financiera. El S&P 500 perdió más del 50% de su valor desde su pico. El IBEX 35 en España se hundió. Fue una carnicería. En ese mismo periodo, la cartera All Weather apenas tuvo una pequeña caída y se recuperó con una velocidad asombrosa. ¿Por qué? Porque mientras las acciones se desplomaban, los bonos del Estado a largo plazo se dispararon en valor, actuando como un amortiguador perfecto. No se trata de evitar por completo las pérdidas, se trata de evitar la ruina. Puedes permitirte una pequeña abolladura en el casco de tu arca, pero no puedes permitirte un agujero que la hunda. El error más común que veo es que la gente mira esta cartera en medio de un mercado alcista y dice, es demasiado conservadora, estoy perdiendo ganancias. Persigan el rendimiento a corto plazo. No entienden que no es sobre maximizar las ganancias en los buenos tiempos, es sobre garantizar la supervivencia en los malos. Puedes tener el subidón de adrenalina de apostar todo a un número, o puedes tener la certeza serena de que tu patrimonio crecerá de forma compuesta a lo largo de tu vida, sin importar lo que ocurra. Pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. Construir esta cartera hoy en día es más fácil que nunca gracias a los fondos cotizados, ETFs. Puedes comprar un ETF que sigue al mercado de acciones mundial, otro que invierte en bonos del Estado a largo plazo, uno para el oro y otro para las materias primas. Con 4 o 5 instrumentos, has construido tu arca. El plano está ahí. La pregunta es si tienes la sabiduría para usarlo. Tener el plano y los materiales para construir el arca es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, la más difícil, es el mantenimiento. Y el mantenimiento no se refiere a buscar nuevas inversiones o a cambiar la estrategia. Se refiere a una única acción, simple pero psicológicamente brutal, el rebalanceo. Piense en su cartera como un sistema diseñado para mantener un equilibrio de riesgos específico. Su asignación de 30% en acciones, 55% en bonos y 15% en activos duros es su punto de equilibrio estratégico. Pero los mercados se mueven. En un buen año para las acciones, esa porción del 30% podría crecer hasta convertirse en el 35 o 40% de su cartera. Al mismo tiempo, quizás los bonos se han mantenido estables o han bajado, y ahora representan solo el 50%. Su sistema está ahora desequilibrado. El motor de las acciones está sobrecargado, y el de los bonos tiene menos potencia de la necesaria. El rebalanceo es el proceso mecánico de devolver el sistema a su estado original. En este ejemplo, significaría vender ese 5 o 10% extra de acciones que ha ganado y usar ese dinero para comprar más bonos, hasta que las proporciones vuelvan a ser 30, 55, 15. ¿Por qué es esto tan poderoso y tan difícil? Es poderoso porque te obliga a hacer sistemáticamente lo que todo inversor sabe que debería hacer, pero casi nadie hace: vender caro y comprar barato. Vendes una parte del activo que ha tenido un rendimiento excepcional y compras más del que ha tenido un rendimiento pobre. Es una estrategia contraria automatizada. Es difícil porque va en contra de toda intuición humana. Vender un activo que no para de subir se siente como un error. Tu cerebro te dice, déjalo correr, es el ganador. Comprar más de un activo que ha caído se siente aún peor. Tu instinto de miedo grita, aléjate, eso es tóxico. La mayoría de la gente hace lo contrario. Dejan que sus ganadores crezcan sin control, concentrando cada vez más riesgo en un solo activo o clase de activo. Y cuando los activos caen, venden presas del pánico. El rebalanceo te protege de estos impulsos destructivos. En 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse una y otra vez. El inversor medio compra en la euforia y vende en el pánico, destruyendo su propio patrimonio. Un sistema de rebalanceo te obliga a ser el adulto en la habitación. Miremos la crisis de la COVID-19 en marzo de 2020. Los mercados bursátiles mundiales se desplomaron un 30-40% en cuestión de semanas. El pánico era total. Al mismo tiempo, los bonos del Estado a largo plazo, el componente seguro de la cartera All Weather, subieron de valor. Alguien con un plan de rebalanceo anual o semestral, al llegar su fecha de revisión, habría tenido una instrucción muy clara de su sistema. Vende una parte de tus bonos, que ahora están sobreponderados y caros, y compra acciones, que están extremadamente infraponderadas y baratas. Hacer eso en medio del pánico absoluto requería una disciplina de hierro, o mejor aún, un sistema que lo hiciera por ti. Quienes lo hicieron participaron en una de las recuperaciones más rápidas y rentables de la historia. Quienes se dejaron llevar por el miedo vendieron sus acciones en el fondo y se perdieron toda la subida. ¿Cómo implementar esto? Es simple. Elige una fecha, 1 o 2 veces al año. Puede ser el día de tu cumpleaños, el 1 de enero, lo que sea. En esa fecha, sin importar lo que digan las noticias o cómo te sientas, miras tu cartera, calculas los porcentajes actuales y realizas las operaciones necesarias para volver a tus objetivos originales. Eso es todo. No hay análisis, no hay predicciones, no hay emociones.
Hay un principio y una acción. La mayoría piensa que invertir con éxito requiere estar constantemente informado y tomar decisiones brillantes. La realidad es que requiere establecer un sistema robusto y luego tener la disciplina de no interferir. Tu mayor enemigo no es el mercado, es la persona que ves en el espejo cada mañana. El rebalanceo es el mecanismo que te ata al mástil del barco, como Ulises, para que no sucumbas al canto de las sirenas de la codicia y el miedo. El beneficio psicológico es inmenso. Te libera del estrés de tener que saber qué hacer. La respuesta ya está en tu sistema. Te permite enfocarte en lo que importa, sabiendo que tu máquina financiera está calibrada para capear cualquier temporal. Hemos recorrido un largo camino juntos en esta conversación. Hemos desarmado la máquina económica para ver sus engranajes, hemos estudiado los patrones que se repiten a lo largo de la historia y hemos diseñado el plano de un arca financiera. Pero si solo te quedas con los porcentajes y las asignaciones de activos, te habrás perdido el 90% del mensaje, porque esta estrategia no es, en su esencia, una estrategia financiera. Es una filosofía para navegar la realidad. La mayoría piensa que el objetivo de todo esto es optimizar los rendimientos. La realidad es que el objetivo es optimizar la vida. Y una vida optimizada es una vida con el menor arrepentimiento posible, con la mayor tranquilidad posible y con la máxima libertad para evolucionar. Para llegar a ese punto, debemos internalizar los principios que hemos discutido. Y lo que es más importante, reconocer y sistematizar la defensa contra nuestros propios demonios internos. Los errores que destruyen el patrimonio de la gente, generación tras generación, no son complejos, son brutalmente simples y profundamente humanos. El primer gran error es la arrogancia de la extrapolación. Es creer que la línea recta que ves hoy, ya sea en tus ingresos, en el valor de tu casa o en el mercado de acciones, continuará indefinidamente en el futuro. Es el error que cometieron los compradores de pisos en España en 2006 y los inversores en tecnología en 1999. No entendieron que todo es cíclico. La realidad no se mueve en líneas rectas, se mueve en olas. El segundo error es la fragilidad de la concentración. Cimentar tu bienestar entero sobre un único pilar, tu trabajo en un sector específico, tu casa en un mercado inmobiliario concreto, tus ahorros en las acciones de una sola empresa. Es una apuesta de todo o nada, sin ser consciente de que estás apostando. Lo que separa a los que sobreviven de los que quiebran es la comprensión de que la seguridad no proviene de la fortaleza de un solo pilar, sino del equilibrio entre muchos pilares no correlacionados. El tercer error es la soberbia de la predicción. La creencia de que puedes ser más listo que el sistema, que puedes anticipar el próximo movimiento del mercado, la próxima crisis o la próxima gran oportunidad. En 50 años de mercado he aprendido que los pronosticadores más peligrosos son los que a veces aciertan, porque su suerte les confunde con genios y les lleva a apostar cada vez más fuerte, hasta que la realidad inevitablemente les corrige. No se trata de predecir la lluvia. Se trata de construir un arca que flote sin importar cuándo o cómo llueva. El cuarto y más destructivo error es la tiranía de la emoción. Dejar que el miedo primordial y la codicia insaciable, dos instintos grabados en nuestro ADN para la supervivencia en la jungla, dicten tus decisiones en el mercado. El miedo te hace vender en el fondo, cristalizando pérdidas temporales en ruina permanente. La codicia te hace comprar en la cima, convirtiéndote en el último tonto de la fiesta. La disciplina no es sentir menos miedo o codicia, es tener un sistema que te impida actuar en base a ellos. Por tanto, el marco completo, la máquina de supervivencia que te propongo, no es solo una lista de ETFs, es un sistema operativo completo con 3 capas. La primera capa es la arquitectura, la cartera All Weather. Un 30% en acciones globales, un 55% en bonos del Estado de diferentes plazos y un 15% en oro y materias primas. Este es el diseño estructural de tu arca, equilibrado para las 4 estaciones de la economía. La segunda capa es el mantenimiento, el rebalanceo disciplinado. 1 o 2 veces al año, de forma mecánica, vendes lo que ha subido y compras lo que ha bajado para volver a tu equilibrio original. Este es el gobernador del motor, el mecanismo que te obliga a vender caro y comprar barato, protegiéndote de tus peores instintos. La tercera y más profunda capa es la filosofía, la humildad radical. Es la aceptación profunda y honesta de que no sabes lo que el futuro depara.
Es el abandono de la necesidad de tener razón y la adopción de la necesidad de estar preparado. Es entender que el éxito a largo plazo no viene de unas pocas decisiones brillantes, sino de la evitación sistemática de errores catastróficos. Puedes tener la excitación de un casino o la serenidad de una fortaleza, pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. Esta estructura de 3 capas transforma la inversión de un juego de adivinanzas estresante a un proceso de ingeniería tranquilo y deliberado. Libera tu mente de la carga de tener que seguir las noticias cada día, de preocuparte por cada titular alarmista. Te permite poner tu futuro financiero en piloto automático. Un piloto automático diseñado por décadas de historia y probado en el fuego de las peores crisis, para que tú puedas dedicar tu tiempo y tu energía a las cosas que realmente dan sentido a tu vida. Al final, ¿de qué trata realmente todo esto? ¿Se trata de acumular la mayor cantidad de dinero posible antes de morir? He conocido a muchas de las personas más ricas del mundo, y puedo decirte con certeza que la felicidad y la paz interior no tienen una correlación directa con el tamaño de una cuenta bancaria una vez que se han cubierto las necesidades básicas. El dinero es simplemente una herramienta. Es un medio para un fin, no el fin en sí mismo. El verdadero fin es una vida bien vivida. Y una vida bien vivida requiere libertad, seguridad y la capacidad de soportar el dolor y la adversidad para poder evolucionar. Lo que hemos estado construyendo aquí, esta arca, no es solo un vehículo para tu capital, es un vehículo para tu libertad. Es la máquina que te permite desvincular tu bienestar emocional de la locura diaria de los mercados. Es lo que te da la seguridad para tomar riesgos significativos en otras áreas de tu vida. Empezar un negocio, cambiar de carrera, dedicar tiempo a tu familia o a una pasión creativa, sabiendo que tu base financiera es sólida como una roca. La mayoría piensa que una cartera conservadora limita sus posibilidades. La realidad es que una cartera indestructible es lo que te da el poder para explorar tus verdaderas posibilidades. La filosofía de la cartera All Weather es un reflejo de una verdad más profunda sobre la vida, una que me costó dolorosos errores aprender y que codifiqué en mis principios. La vida te lanzará constantemente sorpresas, tanto maravillosas como terribles. No puedes predecir cuáles serán. El dolor es inevitable. El sufrimiento, sin embargo, es a menudo una elección. El sufrimiento financiero proviene de no estar preparado para la realidad de que las cosas malas suceden. Proviene de la fragilidad. El objetivo no es solo ser robusto, es decir, capaz de soportar un golpe. El objetivo es ser antifrágil. Un sistema antifrágil es aquel que se beneficia del caos. Tu arca financiera tiene elementos de esto. El rebalanceo, por ejemplo, utiliza la volatilidad del mercado, el caos, como una oportunidad para comprar activos baratos y venderlos caros. Transforma el veneno en medicina. Del mismo modo, en la vida, los mayores saltos evolutivos provienen de enfrentar el dolor y los fracasos, reflexionar sobre ellos para extraer los principios y luego mejorar. El dinero no te comprará la sabiduría, pero una gestión sabia de tu dinero te dará el tiempo y la seguridad para buscarla. Te liberará de la lucha constante por la supervivencia para que puedas elevar tu perspectiva y preguntarte, ¿qué quiero realmente? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Cómo puedo crecer? No se trata de vencer al mercado, se trata de vencer a tus propias limitaciones. No se trata de tener más, se trata de necesitar menos. Menos validación externa, menos certezas falsas, menos miedo al futuro. Lo que hemos diseñado es un sistema que te permite aceptar la incertidumbre radical del universo con calma y confianza. Es un sistema que funciona en el mundo real, no en el mundo idealizado de las hojas de cálculo. Es un sistema que reconoce que la historia rima, que los ciclos de la deuda y la naturaleza humana son fuerzas casi tan predecibles como las mareas. Y al alinearte con estas verdades atemporales, en lugar de luchar contra ellas, encuentras una forma de paz que ningún mercado alcista puede darte y ningún mercado bajista puede quitarte. La mayor riqueza no es un número en una pantalla, es la capacidad de afrontar el futuro, sea cual sea, con la serena confianza de que estás preparado. No construyes el arca cuando empieza a llover, la construyes para que la lluvia nunca más defina tu vida.